Mes viene el reconocido escritor cordobés Hernán Lambert. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal? Bienvenido. El sillón caliente, va pasando un desfile de bien? figuras. ¿Cómo le va? Qué lindo, qué lindo. Una vez al mes, el primer miércoles de cada mes, Hernán Lambert viene a nuestro programa a contar una historia linda, una historia distinta, una historia atrapante. Y en este caso trae un temazo, ¿no? Sí, es un tema que muchos quizás conozcan, sobre el dique San Roque, el dique que fue en su momento el dique más grande del mundo y que fue construido 2 veces. O sea, acá nos dimos el gusto en Argentina, en Carlos Paz, de construir el dique más grande del mundo dos veces, y sin que hiciera falta hacerlo por segunda vez. Eso es lo más llamativo. Hace unos cuantos años se pensó en la posibilidad de hacer un dique en ese lugar, en ese valle que está encajonado entre la entrada del río San Antonio y la entrada del río Cosquín, en parte porque se había formado una especie de dique natural. Había habido una fuerte temporada de lluvias y se había formado un encajonamiento, claro, una especie de dique de agua en la salida de donde ahora está el dique. Ahí se había formado una especie de dique natural de rocas y se pensó en hacerlo, en darle forma. Y así lo hicieron 2 ingenieros que habían estudiado con Eiffel, el constructor de la Torre Eiffel, famosa torre. Eran Casafús y Dumesnil. Y contratan a un terrateniente, un médico español, Viale Macé, Juan Viale Macé, que había tenido la suerte de haber comprado varias propiedades en esa zona, y en una de ellas tenía la mejor cal del mundo. Pero ¿por qué lo conectan a Viale Macé, Dumesnil y Casafug? ¿Que sabían que el tipo era bueno o era porque tenía la cal buena? Viale Macé había comprado varias estancias en una zona que todavía estaba un poco despoblada, las había comprado en 1880. Claro, hasta hacía poco había habido indios viviendo en ese valle, ¿no? Y en una de ellas descubrió que tenía unas canteras con cal realmente buenas y empezó a vender cal. Entonces lo contactan a él porque tenían todas las características, esas cales, para ser buenas, y las otras cales que les competían eran las famosas cales inglesas. Bueno, se ponen a construir el dique y lo terminan, y surgen 2 problemas. Uno es que la idea que iba a seguir al dique era conectar el río Primero y la ciudad de Córdoba con Buenos Aires, sin pasar por la aduana de Buenos Aires. ¿Cómo iban a hacer? Si ellos iban a hacer un canal desde donde se encuentra el río Primero con el río Segundo. Bien. Lo iban a unir después con el río Tercero, después seguían por el río Carcarañá hasta el río Paraná y salían al puerto de San Lorenzo. De ahí salían a Rosario y salían al río de la Plata sin pasar por el puerto de Buenos Aires, lo cual era muy importante para no pagar los derechos aduaneros. Claro. Si uno se fija, esos ríos, el Carcarañá, el Tercero, tienen mucho caudal, y al de Córdoba se le podía dar caudal haciendo unas pequeñas represas. El plan era tan bueno, lo había hecho el ingeniero Huergo, era tan bueno que por eso se decidió hacer fracasar el tema de ese canal, y a su vez el tema del dique. El dique tenía otro problema, que las cales habían resultado buenas y lo que se quería era que se vendieran las cales inglesas. Porque las multinacionales presionaban para que se le compraran a ellos. Exactamente. Inglaterra era dueña de la 4ª parte del mundo y necesitaba vender esas cales. Entonces se hizo correr la bola de que estaba mal construido y de que en cualquier momento se podía venir una inundación cuando viniera todo el agua del dique al romperse a la ciudad de Córdoba.
O sea, lo que no iba a contener era el paredón Claro. hecho con esas cales Claro. que supuestamente decían los ingleses, siempre vivos los ingleses, que no eran buenas Claro, por una y que cuestión la presión económica, del por agua... intereses económicos sería. Claro. Y una madrugada, en 1892, apenas se había terminado el dique, la policía va casa por casa golpeando las puertas y las ventanas al grito de se viene el agua, se viene el agua. Todo el mundo se despierta en medio de la noche, uno se sube a lo más alto de la iglesia más cercana a esa zona y hasta alcanza a ver el agua. Todo el mundo se sube a los techos desesperado y descubren, cuando ya pasa el tiempo, de que era una noticia falsa. Era una fake news antes de que existiera la palabra fake news. Pero, sí, vos sabés que te pregunto esto, porque en esa época, fíjese, que era de tal magnitud, bueno, ese es el horno histórico que todavía se conserva, tal cual ahí en Viale-Mace, y mucha gente va a visitarlo. Digo, la magnitud de la construcción fue que no lo pudieron derribar ni con dinamita contar. Exactamente. Les hacen les abren una causa a Casafús y a Viale-Mace. Y a Viale-Mace y los meten presos. Y se hace un estudio muy serio, lo contratan un famoso ingeniero, Federico Stabelius, que venía de Europa para hacer los estudios, y el hombre determina que tenía más de 300 puntos en donde podía partirse la pared del dique y que había una grieta que lo atravesaba de lado a lado, que era inminente que se viniera el agua con todo a Córdoba. Bueno, quedan presos estos dos hombres injustamente y se decide construir el dique nuevo, el nuevo paredón. Uno bien hecho, con las cales que en ese momento, en esos pocos años, se había descubierto el llamado cemento Portland, que también lo traían los ingleses. Y el problema es, lo construyen al mismo dique y todo igual, pero 150 metros más adelante. Sí. El problema es cuando lo quieren dinamitar al dique viejo, no pudieron. Le pusieron el carga de dinamita y no pudieron. No lo movieron. Hasta tal punto que actualmente está ahí. Córdoba no solo tuvo el dique más grande del mundo, sino que tuvo los dos más grandes. O sea, el primero y el segundo. O sea, en este momento tenemos un dique de más. Qué tremenda historia. Entonces, después hubo un movimiento sísmico de 6,9 puntos de la escala de Richter, que es bastante como para poner a prueba un dique, y no pasó nada. Lo que sí se descubrió es que Federico Stabelius no solo no era ingeniero, sino que en Europa no lo conocía nadie en el rubro de la ingeniería. Y que había esa constatación. Que habían traído para simular esto. Dios mío. Qué bárbaro, ¿no? Sí, cuando después terminaron de salir, después de más de un año de estar presos, Casafús y Viale-Mace ya se habían fundido por el descrédito, que eran constructores, el descrédito que habían sufrido, las deudas que no pudieron pagar y quedaron en la ruina. Vos sabés que me quedé pensando en esto de que crear una noticia falsa diciendo viene el agua, y la gente subiéndose a los techos, que como que ya se había caído el paredón del dique, que claro, imagínense semejante cantidad de agua viniendo por Calera, por Dumesnil, todos esos lugares, y se iba a arrasar con todo. Fíjate la desesperación de todo. Porque encima, encima es muy angosta la garganta, digamos, que tiene el río primero, en la salida esa, en donde está el dique, ¿no? Sí, realmente fue un caso muy, muy llamativo. Y lo más llamativo es también lo que pasó con el canal. Este canal Huergo, se intentó reavivar esa idea hasta hace 17 años. El ingeniero Tarabella de Río Tercero hizo un estudio pormenorizado en donde detalló que se podía volver a hacer eso en la actualidad. Es una idea realmente muy buena, porque
el río o la continuidad de varios ríos la tenemos. Pero es hay- simplemente hacerlo al lado o agrandarlo. Hay muchos intereses. Lo que de pasa es por que hay medio. muchos intereses. A Travera le cajonearon su proyecto, los intereses de Buenos Aires, hasta que en el 2003 se murió. Mirá vos, ¿no? O sea, en este momento el problema del transporte hacia Buenos Aires se lo ha abortado por dos lados. Por un lado, por el lado de los ferrocarriles, Sí, fogoneado por el gremio que transporta cargas y que son los no va por camioneros. vías. El gremio Son los camioneros. de los camioneros, concretamente. bueno. Así Y que así nos hemos quedado bárbaro, sin una sí. salida propia que, bueno, podría ser ahora con este corredor bioceánico del cual habló recién el ingeniero Mario Busto, que va de Porto Alegre a Chile, A Chile. sin pasar por Buenos Aires, un corredor bioceánico. por tren. Claro. Ah, De eso sí, habló sí, el sí, ingeniero, sí. Pero bueno. Yo no lo escuché, pero sí es el que termina en Sí, es la Antofagasta. idea. Claro, es lo que pero se de ahí viene. a que se lleve a cabo Y es bueno. muy difícil. Hernán, querido, te agradecemos enormemente la presencia. Subime toda esta nota. Tenés más de 50.000 seguidores que siempre cuando él Sí, publica... aparte todo muy interesante, muchas cosas que Claro, uno cuando desconoce publica viviendo en cuenta Córdoba. estas cosas, lo sube a las redes, así que te agradecemos mucho. Te esperamos el mes que viene. Muy bien. Gracias. Dale, Aquí está muchísimas bien. gracias. Bueno, nos vamos a ir a un corte, mi querido director, con música. Con un tema estreno, sí, de Morat, el tema se llama Valen Más. Lo Dale, disfrutamos. ya venimos.